Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a repetir Hebreos 4:12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu iglesia. Gracias porque nos permites estar aquí alabando, reconociendo tu amor, tu bondad, todo lo que nos has dado. Gracias. En esta tarde nos ponemos en tus manos. Por favor, Señor, sé tú nuestro Maestro, que tu Espíritu Santo nos enseñe, que lo que hable sea dirigido por tu Espíritu Santo y que sea usado como una herramienta adecuada en tus manos. Al final, Señor, que no seamos oidores solamente, sino que seamos hacedores de tu palabra. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. El libro de Proverbios, si lo hemos leído un poquito o lo hemos estudiado un poquito, encontramos que nos dice en el capítulo número 1 que son los proverbios de Salomón, hijo de David, y nos dice para entender ¿qué? Sabiduría y prudencia y sagacidad a los justos. Pero bueno, déjenme decirles que el capítulo número 30 no es escrito por Salomón. El capítulo 30 es de Agur, hijo, dice en el versículo número 1 del capítulo 30, dice que está escrito por Agur, hijo de Jaque de Masa. Algunos estudiosos dicen que es un seudónimo de Salomón, pero la verdad, como dice de quién es hijo y dice de dónde es, muy posiblemente si es un personaje, si fue una persona, no se conoce mucho de Agur, no se sabe mucho de este hombre que escribe este proverbio, un proverbio bastante conocido. Si usted lee el capítulo 30, Agur dice que es muy fuerte, y en la versión Edgar García dice que es medio burrito, o sea que no es muy bueno. En el versículo 3, fíjese lo que dice. Bueno, en el versículo 2 dice: ciertamente más rudo soy yo que ninguno. Pero dice: no tengo entendimiento de hombre. En la versión del lenguaje actual nos dice así: yo soy el más ignorante entre los ignorantes y no tengo capacidad, no tengo capacidad de razonar, es lo que dice en la otra versión. O sea, Agur está diciendo: la verdad es que yo no soy muy sabio, no tengo mucho sabiduría humana. Yo siempre he encontrado, y en la mayoría de las hermanas, cuando hacen oración, dicen: pido para que mis hijos tengan inteligencia. Y yo muchas veces les digo: está bien que sean inteligentes, pero hay muchos inteligentes bien burritos, según mi definición. Y hay muchos gente que no somos muy inteligentes, pero que Dios nos ha dado un poquito de sabiduría. Porque hay grandes sabios. Usted puede estudiar filósofos, puede estudiar científicos,
y tienen mucha inteligencia, pero si usted ve sus vidas, son vidas destruidas. ¿Y sabe por qué? Porque no tienen sabiduría. En otras palabras, alguien puede ser muy inteligente, Nobel de la ciencia, Nobel de matemáticas, etcétera, etcétera, pero a lo mejor son hombres o mujeres que han destruido o están destruyendo a su familia. ¿Verdad? Y eso es, sí, muy inteligentes, pero nada de sabiduría. En el capítulo número 1, versículo 7 del libro de Proverbios, encontramos un proverbio que lo conocemos mucho, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Nos dice, el principio de la sabiduría es el temor. ¿De qué? ¿A Jehová o de Jehová? De Jehová. Sí, porque un artículo cambia todo, ¿no? Y a veces ni siquiera el artículo, solamente la entonación, ¿no? Si yo le digo a mi mujer en la mañana, ¿cómo amaneciste, hermosa? Y si yo le digo, ¿cómo amaneciste? Es bastante diferente, ¿verdad? Es bien diferente. Un artículo cambia todo. Entonces, ya estoy dando ideas. También puede decirle hermoso, ¿verdad? O sea, también se lo puede voltear al revés. Así que hoy yo voy a predicar dirección para la sabiduría. Yo sé que muchos de ustedes ya son sabios y que muchos de ustedes también tienen inteligencia. Gloria a Dios por eso. Pero vamos a ver ahora el ejemplo de 4 pequeñas cosas, muy pequeñas, y nos dice el proverbista, para no decir Salomón, sino el proverbista, que este es Agur, nos dice que son muy pequeñas y dice que son sin fuerzas, pero tenemos que entenderlo, es una figura de decirnos, porque si usted ve a las hormigas y dice que no tienen fuerzas, pues si usted ve científicamente a las hormigas, ellas cargan 50 veces su peso. Algunas veces he ido a hacer ejercicio, aunque usted no lo crea, pero he ido a hacer ejercicio y me he tratado de levantar yo solito, y solamente en el poder de Dios yo creo que lo voy a poder hacer, porque solito a veces ni me sostengo. El peso nos gana y no podemos sostenernos. Así que déjenme decirle, porque a veces en su sabiduría usted va a decir, ¿cómo que las hormigas no tienen fuerzas si cargan 50 veces su peso? O es lo que dicen los científicos, ¿verdad? Cargan 50 veces el peso. Me dice una hormiga que si yo levantara 50 veces mi peso, no, pues sería algo grande. El proverbista nos está diciendo, sí, es un pueblo pequeño, o sea, si usted camina, usted pasa por un hormiguero, puede matar bastantes hormigas. Estaba viendo un video para preparar la clase y un bonchecito así hace 1000 hormigas. Y digo, si yo paso por ahí, pues puedo matar 1000 hormigas en una pisada. Y más si me echo un jarabe tapatío, pues mato más. Así que cuando está hablando el proverbista, está diciéndonos de la capacidad que se ve, o que nos está poniendo la figura en cuanto a nosotros, ¿verdad? Una hormiga a comparación de usted y de mí, pues no puede compararse, no se compara. Este pasaje es muy importante también. El proverbista, del versículo número 7 al versículo número 9, en el versículo 30, nos habla de una petición que hace el Agur a Dios. Le dice así, fíjese, y luego voy a leer la versión Reina Valera. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí.
No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Si usted no ha leído con cuidado el proverbio número 30, se lo aconsejo, léalo. Es un hermoso proverbio, es un proverbio que enseña. Este mes, si Dios lo permite, si Dios no viene antes y Dios sustenta nuestras vidas, estaré hablando en el libro de Proverbios. Estaré meditando o predicando en el libro de Proverbios, hablando sobre cómo encontrar la sabiduría. En la mañana que empezamos, déjenme decirle, esto sí es catarsis, hermana Lulu. Usted dijo ahorita no es catarsis, ahora yo sí voy a decirle, lo que yo digo sí es catarsis. Lo que estoy diciendo, lo que voy a empezar a decir sí es catarsis. En la mañana, gracias ¿a qué digo? A su atención, a nuestra petición de que vengan al Instituto Bíblico, pues nada más estaba yo solo con el hermano Jorge. Y platicábamos, ¿verdad? Dije, ¿le doy clases a usted solo o nos ponemos a ayudar juntos? No le dije, pero dije, bueno, vamos a llorar juntos mejor. Y estuvimos platicando. Y hablábamos y me preguntó, oye hermano, usted no se pone triste, que usted se prepare y que no venga nadie, porque déjeme decirle, yo creo que en el tiempo que conozco al hermano Jorge, yo creo que es el primer domingo que llega tarde, porque hasta él llegó tarde hoy, no es pleito, ¿verdad? Pero llegó tarde. El domingo pasado llegó diciéndome, hermano, hice todo lo posible por llegar tarde, pero llegué a tiempo. Y yo le dije, pues ahora sí me la cumplió, llegó tarde. 5 minutos tarde me llegó tarde, ¿verdad? Dicen un dicho mexicano, en el reino de los cielos, el tuerto es el que es el rey. Pero él me preguntó, hermano, ¿no se pone triste de que usted se prepare y nadie venga? Yo le dije, filisteos incircuncisos, pecadores, pobres de la maldad, llaga podrida, sepulcros blanqueados, etcétera, etcétera. Puro bíblico, para que vean. No me estoy saliendo de la Biblia. Se dice, díganoslo. No dígaselo, díganoslo. Okay. Bueno, ¿no se pone triste? Le dije, sí. Por supuesto que sí se pone triste uno. No soy de piedra ni de palo. Si me pellizca, se la regreso. Que vea que no soy de palo ni de piedra. Digo, sí se pone triste uno. Pero pues ya está curtido uno, no es ni la primera vez. Y tristemente creo que no va a ser ni la última. Digo, pero ¿sabe qué? Lo que me preocupa, porque antes que ponerme triste me preocupa, dije, es que pongamos las cosas de Dios en un lugar que no se merece. Les dije que era catarsis. Le dije, ponemos a Dios en el lugar que nos da la regalada gana. Venimos cuando queremos, llegamos a la hora que queremos y hacemos lo que nosotros queremos. No crea que estoy fuera de la predicación, estoy dentro de la predicación. Es catarsis, pero en introducción que ustedes me ayudaron a hacer. ¿Sí? Le dije, sí, me pone triste, pero lo que me preocupa no es que estemos solos, sino es que la iglesia, y yo no hablo de casa de Dios solamente, primeramente sí hablo de casa de Dios porque es donde estamos, pero hablo de la iglesia en general, del mundo. No le hemos puesto o no hemos puesto a Dios en el lugar que Él se merece. Pretextos tenemos todos. Disculpas todos tenemos. Y como usted sabe, la disculpa que nosotros tenemos es la correcta.
lo que yo me disculpo, eso es lo correcto. Lo que otros se disculpan, le decimos, eres este filisteo, no estás. Pero lo que nosotros nos disculpamos, sí tenemos razón. Yo quiero hablar de la sabiduría, porque fíjese, es difícil este texto, porque yo dije, bueno, sí, quiero hablar de la sabiduría, pero quiero hablar de la sabiduría que nos lleve a ver ya estar en Dios, porque esa es la verdadera sabiduría. La Biblia dice, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice en versión Edgar García, los que no tienen sesos, ¿verdad? O los insensatos, esa es la traducción, los que no tienen mente, los que no tienen sesos, desprecia la sabiduría y la enseñanza. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que a veces los cristianos no despreciamos la sabiduría y la enseñanza? A veces bien seguido decimos, ¿verdad? Vamos a hablar de 4 direcciones para encontrar la sabiduría. La primera ejemplo, la primera dirección nos la da la hormiga. Dice el versículo 24, 4 cosas son las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Fíjese, 4 cosas pequeñitas. Nos va a dar el ejemplo. Y estas 4 cosas pequeñitas son más sabias que los sabios. Y podemos recordar a Jesús cuando se quedó en el templo, ¿se acuerda? De 12 años. Y él entre los maestros. Y si usted ve ese pasaje, porque el maestro es el que está en medio y los discípulos se ponen a su alrededor. Y si usted ve ese pasaje, Jesús estaba en medio y los sabios estaban alrededor de Jesús. O sea, él estaba enseñando, él es el que estaba dando la cátedra. Bueno, aquí nos habla de 4 ejemplos pequeños que vamos a ver que nos dan dirección a la sabiduría. El primer ejemplo es la hormiga, que nos dice en el versículo 25, la hormiga, pueblo no fuerte, y en el verano prepara su comida. Yo vi como definiciones de este ejemplo de sabiduría, podemos ver precavidas, pero me gustó más la palabra previsoras. Y previsor es alguien que piensa en el futuro, toma precauciones o cuida riesgos. Yo creo de la iglesia 2 personas usamos mucho la palabra previsión, el hermano Sergio y un servidor, y damos gracias a Dios por su previsión. O sea, Él nos ha cuidado a nosotros. Todo lo que Él ha hecho, ha cuidado para que nosotros no pasemos riesgos, para que nosotros no tengamos problemas o circunstancias en la vida. Mire, yo sé que no lo ha hecho, pero también esto está muy pegado a lo que estoy predicando el viernes en Facebook. No sé si alguien por curiosidad ha ido para allá, pero yo le aconsejo que pueda escuchar las meditaciones del viernes por Facebook, que habla del amor de Dios, pero habla de esto. Entonces, la primera dirección para la sabiduría nos la da la hormiga y nos enseña a ser previsores. Alguien que es precavido, nos dice el diccionario, que una persona precavida es cautelosa o prudente, que actúa para evitar riesgos o daños. La sabiduría del cristiano, como la hormiga, nos lleva a preguntarnos, ¿qué inviernos
pueden venir a nuestras vidas. Mire, déjeme decirle, la edad nos lleva a tener inviernos en nuestra vida. Para allá vamos. Mire, la enfermedad es una de esas. Y la mayoría de los cristianos o de los mexicanos, muchas veces estamos al ahí se va. Mire, lo bueno que yo tengo un grillito en mi oreja. El hermano Sergio, ay, ¿cómo me has traído? Oiga, hermano, no me dice así muy efusivamente, pero sí a cada rato que puede. ¿Ya arregló esto, hermano? No sé si ustedes se acuerdan, pero ya creo que ya tenemos que como 2 años con lo del seguro, o vamos para 2 años, que ya se arregló lo del seguro de un servidor. Ya cada mes la iglesia paga el seguro de su servidor. Pues si no sabían, bueno. Ya después que estábamos en el seguro, me dijo el hermano Sergio, hermano, ¿y ya fue al seguro? Todavía no. Déjame decirle, ya voy al seguro, ya tengo mi carnet del seguro, ya fui a mi cita médica. Pero dice un dicho, ¿y achú? ¿Y usted cómo está? ¿Cómo estamos? Ahora, sí, porque inviernos vienen en cuestiones físicas y tenemos que tener cuidado. ¿Sabe por qué tenemos la bendición de que el hermano Sergio, disculpe hermano Sergio, pero ¿sabe por qué tenemos la bendición de que el hermano Sergio pueda ser un maestro de tiempo completo para la obra de Dios y para la iglesia casa de Dios? Porque fue un hombre como la hormiga, porque fue precavido. Ahora, usando los dichos, ahora él vive de sus rentas. No son rentas y cosas, pero fue precavido. Necesitamos tener sabiduría y necesitamos ser precavidos, previsores. Pero hermanos, ahora déjenme decirle, ¿qué tan previsor está siendo en la obra de Dios? Mire, yo me he encontrado con hermanos, no sé si le he dado testimonio, yo creo que sí, pero déjenme decirle que cuando yo fui niño y fui embajador y tuve mi maestro de coro, como fui en la primera iglesia bautista, había un coro grande y había maestros de coro que nos enseñaban a los niños de ese tiempo, y tenía mi maestro que era cristiano. Me lo encontré muchos años después cuando estaba en el seminario, y después de que yo ya estaba terminando mis estudios de teología, no fui para ser pastor, porque luego preguntan, oiga hermano, ¿y usted dónde se hizo pastor? Dios fue el que me escogió. El pastorado es un llamado. No hay instituto, universidad, ni persona que te pueda hacer pastor. El único que hace pastores son Dios. Es un llamado personal. Bueno, este hermano me decía a mí, ¿sabes qué, Edgar? Él era el que me daba coscorrones cuando me desentonaba en el coro. Figurativamente, era cristiano, no me podía dar coscorrones, ¿verdad? Él era el que me corregía. Pero ya después de muchos años me decía, es más, fue mi alumno, me lo encontré como alumno ya. Me decía, ¿sabes qué, Edgar? Lo único que yo me pongo triste es que haya decidido darle a Dios mi vida, o dejar que Dios controle mi vida
ya cuando estoy viejo. Así me dijo. Y me lo decía con un sentimiento, y no quiero exagerar y decirle con lágrimas en sus ojos, porque no me acuerdo exactamente, pero sí me lo decía con un sentimiento bastante fuerte. La semana pasada yo terminé con el autor del libro que estuve estudiando, que les dije, no me acuerdo del nombre, pero este hermano decía, si tú no aceptas a Cristo, un día vas a tener que pisar el cuerpo de Cristo crucificado y resucitado. Eso es terrible. Y vas a ir camino al infierno. Así lo dije. Estoy parafraseando un poco las palabras de este hermano. Sí, como hijo de Dios, usted no va a ir al infierno. Y gloria a Dios por eso, por su amor, su misericordia y su gracia, porque se ha manifestado en nuestra vida y nos ha hecho salvos. Pero, ¿cómo vamos a estar delante de Él cuando Él venga y estemos en su presencia? ¿Cómo estaremos delante de Él? Él va a poder reconocer como que usted y yo vivimos sabiamente. En otras palabras, nos irá a decir, bien, buen siervo y fiel. Ahí va la catarsis. Siempre llegaste a tiempo a la iglesia. No faltaste a la iglesia por tus necesidades. ¿Nos va a poder decir eso? ¿O nos va a decir, fuiste una mujer, un hombre sabio, que buscaste estar bien, con sabiduría, para el tiempo que estuvieras delante de mí? Mire, yo sé que como personas nos preocupa cómo vamos a pagar el teléfono, agua, luz, gas, etcétera, etcétera. Sé que tenemos un trabajo, una responsabilidad y un compromiso. Es normal, tenemos que hacerlo todos. Pero, ¿pensamos en nuestra vida para la eternidad? ¿Pensamos en nuestro tiempo de cuando estemos delante de Dios? Porque déjeme decirle que todos, parece de Apocalipsis esto, pero déjeme decirle que todos llegaremos a juicio. Todos estaremos en juicio delante de Dios. Unos para estar en la presencia del Señor y otros para ir camino al infierno. Por supuesto, estoy parafraseando y no quiero hablar esto, ni quiero llegar a este enfoque totalmente. Pero lo que sí quiero decirles, que la sabiduría prevé. Y está bien que preveamos para nuestras cosas normales, nuestras necesidades, tenemos que hacerlo, lo hacemos. Yo muchas veces, criticaba a los pastores antiguos, pero déjenme decirle cómo me parecía yo a ellos. A mí algo que me marcó mucho como pastor fue en mis primeras idas a Convención Nacional. Había un ministerio que se llamaba Avarín. Este ministerio Avarín era encargado, o su trabajo, su ministerio era ayudar a los pastores y a las esposas de pastores que estaban abandonados. Y en esa convención nos vendieron un video de los pastores que estaban abandonados. Y la verdad que los pastores estaban
en la vil abandono. Bueno, un video sacaron a un pastor de su casa, era de cartón, de madera, en camilla, y lo llevaron a ese lugar abandonado. Pastores ciegos, etcétera, etcétera. Y yo dije, no, yo no voy a ser como esos pastores. Yo sí tengo que buscar que cuando ya esté viejito, porque si Dios permite voy a llegar a viejo. Y la iglesia no va a querer un viejito que se le olvide los versículos. Es normal, es cierto, es normal. Van a llegar jóvenes de la nueva ola y van a querer un pastor como yo, así, guapo, galán. Mire, es normal. Y yo dije, no voy a ser como esos. Pero ya pasaron 25 años de mi pastorado y yo iba para allá, para aquello que me había recordado. Si no era que el hermano Sergio y la hermana Oreca me traían, la hermana Norma y algunas hermanas más de la iglesia, para no decir todas, o las que no decían, hermano, hay que ver lo del seguro, y algunos hacían hasta otras ideas, etcétera, etcétera. Pero ya iba para allá yo, directito, como oveja al matadero. Pero hermanos, sí, tenemos que preocuparnos por la vida, pero en tu tiempo de sabiduría delante de Dios, ¿cómo estás? ¿Cómo estás delante de Dios? Dice la Biblia en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así que bueno, la primera enseñanza es precavidos o previsores. La hormiga es precavida y previsora. Sí, el ejemplo nos da de sustento. La hormiga trabaja en el verano para que en el otoño no le falte. Es la enseñanza para usted y a mí. En nuestra juventud trabajemos, esforcémonos para que en el otoño de nuestra vida, cuando ya estemos grandes, no nos falte la comida. Así que tengamos en oración al hermano David. Esa fue su petición de oración y su acción de gracias, ¿verdad? Es lo que está haciendo. Y nosotros tenemos que hacerlo. Seamos sabios. Pero yo le invito a no ser solamente previsor en cuestiones de necesidad económica, sino de su relación con Dios. Necesitamos ser previsores para el otoño. Según la enseñanza o según la dirección de la sabiduría, nos habla el versículo número 26. Los conejos, pueblo nada esforzado, y pone su casa en la piedra. Esta versión te queda un poco corta, más bien habla de los tejones, o lo que le queda más es a los tejones. Los tejones hacen su casa, ¿en qué? En las piedras. Y esto me da la enseñanza en dónde estamos cimentando nuestra vida. Dice la Biblia que cimentemos nuestra casa sobre la roca. Y esa roca es Cristo. Necesitamos, esa es la sabiduría, cimentar nuestra casa como los tejones en la roca. Mire, el dinero no es la roca. Usted puede ver muchos ejemplos de gente con mucho dinero, su vida destruida.
Usted puede ver gente que no tiene dinero, pero tiene su vida cimentada en Dios y su vida firme. Yo les invitaría, o yo les preguntaría, ¿qué es cimentar nuestra vida en la roca? Vamos a Proverbios capítulo 30, versículo 5. El mismo proverbista nos dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que ¿qué? En Él esperan. Él es escudo a los que en Él esperan. Necesitamos cimentar nuestra vida en la roca. Él es nuestro escudo. Cuando tú cimentas tu vida en Dios, van a venir tormentas, van a venir ciclones, pero nadie te moverá. Cimentar nuestra vida en la roca es estar cimentado, fíjese, en la palabra de Dios. La Biblia nos va a dirigir. Si usted hubiera venido al Instituto Bíblico, usted podría estar hoy más seguros de que la Biblia es la verdad, y no por argumentos internos, sino por argumentos externos, históricos, arqueológicos. Encontramos que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Cimentarnos en la palabra de Dios, cimentarnos en la oración, y por último, cimentarnos en la iglesia, en la congregación. Yo siempre cuando doy un discipulado le digo: ¿dónde crece correctamente un bebé? En la familia. En una familia es que un bebé crece correctamente. ¿En dónde cree que va a crecer correctamente un cristiano? En la iglesia, en la congregación, en la relación con sus hermanos, en la relación con el Hijo de Dios. Es donde usted y yo vamos a crecer. Porque hay gente que dice: ay, hermano, yo no vine, pero yo solo allá me edifiqué en mi casa, tuve mi culto, tuve mi lectura, mi oración. Yo le digo ayer, bueno, no le digo, pero pienso, porque soy muy prudente. Bueno, no soy tan prudente, ¿verdad? Pero si lo pienso. Ay, hermano, si no oras aquí, vas a orar en tu casa. No estoy diciendo que todos me echen mentiras, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es: un carbón encendido, siempre le he dicho, no hace nada, no hace ni un huevo estrellado. Pero cuando son muchos carbones encendidos, haces una carne asada. ¿No es cierto? Sí. Necesitamos estar cimentados en la roca, en Cristo. El tejón, mire, es débil, el conejo es débil. Lo ves, ay, qué bonito, aunque no sirve para nada, qué bonito. Pero sabe dónde construir su casa. En otras palabras, sabe dónde construir su vida. Nosotros debemos de aprender a construir nuestra vida en la roca, en la piedra, en Cristo. Amén. 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 Tercera enseñanza. Ahora sí, versículo 27. Las langostas que no tienen rey. Y salen todas por cuadrilla. Está bien claro, ¿verdad? ¿Cuál es la sabiduría que nos da? La unidad. La unidad. La Biblia es bien clara. Dice: un pueblo dividido entre sí
un pueblo unido entre sí prevalece. Y la victoria es de Él. Mire, las langostas es el terror más grande para cualquier agricultor. Si una langosta llega, sabe que las demás vienen atrás y se acaba todo lo que está a su paso. Todos se lo acaban. El hermano Jorge nos da el testimonio cuando él vivía en Colima, ¿verdad? ¿En dónde? En Nayarit. En Nayarit tenían parcela. En una noche, 10 hectáreas se acabaron. La iglesia nos andamos peleando. Bueno, esta no, pero las iglesias. ¿De qué color se pinta el templo? Algunos que guindo, algunos que azul y algunos que blanco. Mire, usted dice, no hombre, aquí tenemos unidad. No es cierto, no tenemos unidad. Porque si tuviéramos unidad, estuviéramos en todos los cultos. ¿Amén? Amén. Si tuviéramos unidad, vendríamos al Instituto Bíblico. Esa es unidad. Porque unidad es lo que hace uno, lo hacen todos. Unidad no es que se haga cada quien lo que quiera. Cuando usted cree que hacer lo que cada quien quiera es unidad, eso no funciona ni en las familias. Imagínense, en la familia decimos hay unidad, pero uno quiere un carro y otro quiere un caballo. Y yo me compro el carro porque quiero carro, y yo me compro el caballo porque quiero caballo. ¿Usted cree que es unidad? ¿Usted cree que llegar a la hora que queramos es unidad? No, no es unidad. Y a veces es tan sencillo, tan claro, tan directo la sabiduría que nos habla de unidad. Pero tan difícil de llevarlo a la práctica. Mire, la unidad nunca debe de dividirse. La unidad no se divide. O no se debe de dividir. La unidad nos da unión, acuerdo, nos lleva al mismo lugar, nos lleva a cumplir objetivos. En el caso de la langosta, terminan las cosechas y la unidad nos lleva al lugar que todos nos hemos propuesto. Joel, capítulo 1, versículo 4, alguien que lo halle, por favor. Joel, capítulo 1, versículo 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. O sea, se pusieron de acuerdo y dice, nos terminamos todo. Y eso es una profecía. Es la profecía de Joel. Pero ¿quién lo da? La unidad. Mire, cuando usted mete desunión en cualquier lugar, eso no es sabio, porque eso traerá destrucción. Muchas veces hemos dicho en la iglesia que hay un problema en la iglesia, que a veces se dice algo de aquí y algunos de allá para acá dicen, pues voy a hacer, y no lo dicen al general, ¿verdad? Pero lo dicen al de al lado.
Pues yo creo que esto está mal. O sea, nos encanta hablar, chismear, ser comunicativos, cadenas de oración, etc. Eso no es unidad. No es que no podamos hablar ni decir las cosas, pero tenemos que aprender a decir las cosas a la gente correcta. Porque si hablamos con otra gente, sabe que se hacen unos chismes horribles y sabe lo que pasa dentro de la iglesia: desunión, pleitos y destrucción. Bueno, entonces, la hormiga nos enseña a ser previsores. El tejón nos enseña a cimentar nuestra casa en la roca. La langosta nos lleva a la unidad. Salen todas por cuadrilla, en unidad, y destruyen grandes cosechas. Y por último, nos habla el versículo número 28. La araña que atrapas con la mano y está en el palacio del rey. En otra versión nos dice, las lagartijas que son fáciles de atrapar, pero viven libres en los palacios. En realidad más habla de la lagartija. La versión original más bien es lagartijas. Cuando habla de las lagartijas, cuando yo llegué a Salamanca, déjenme decirle como algo curioso, en Tamaulipas a las lagartijas se les dice salamanquesas. La primera vez que dije salamanquesas, unos hermanos se me enojaron, ¿verdad? Se me enojaron, porque yo le dije, pues así se les llama, salamanquesa, en Tamaulipas así se le llama. ¿Cómo le llaman también? Huijas. Ahí se oye más feo. ¿Mande? Son un poquito diferentes las huijas, son como transparentitas. Bueno, son ellos que viven en las casas de los ricos y de los pobres, que se meten en todas partes. Y no, aquí también hay. Aquí hay. Sí, ahí de repente no. Bueno, esas son fáciles de atrapar. ¿Aquí cómo les dicen? Besuconas. ¿Cómo? Bueno, ya fue mucho, ¿sabes? Geckos, besuconas. En mi rancho se le conocían salamanquesas. Y cuando llegué aquí, que se me enojan. Yo no estaba diciendo, yo así allá cómo se dicen. Lagartijas. No hay. No hay. No he Ya se visto. les comieron todas. Es que son muy pobres. Perdón. Se acabaron. Ok. Las salamanquesas, fíjese, aquí no hay ninguna gracia. Pues ¿dónde está la gracia? Encuéntrenle la gracia. O sea, ¿dónde? Yo dije, ¿y aquí qué es lo que enseño? Aquí la gracia es, ¿dónde están? Dice, fíjese, que atrapas con las manos y están ¿dónde? En el palacio del rey. Esa es su gracia. Están en el palacio del rey. Yo cuando leí este pasaje, lo primero que me acordé fue del hermano del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Cuando el papá, cuando llegó el hijo pródigo, le hizo una fiesta, mató el becerro más gordo, le puso un anillo, le puso las ropas y hizo un pachangón muy bonito. Y luego llega el hermano mayor y se enoja. Y le reclama al papá. Y le dice, tanto he estado contigo y no me has dado ni un chivito flaquito. Versiones de García. Sí, le dice, no me has dado ni siquiera. Porque acuérdense, lo que hizo el padre fue el becerro más gordo. Y este le dice, no me has dado ni siquiera para echar una pachanga con mis amigos. Nada. Y le dice el padre,
todas las cosas son tuyas. No las has disfrutado porque tú no lo has querido. Mira, como hijos de Dios, muchas veces no disfrutamos que estamos en la casa del Rey. No le estoy diciendo salamanquesa, ¿verdad? No disfrutamos la bendición que tenemos del Señor. Él nos ha llevado, Él nos tiene en la casa del Rey. Y muchas veces nosotros no hemos disfrutado, no hemos gozado nada de esto. Sí, la hormiga es previsora. El tejón es sabio. Construyó su casa en la cimentación verdadera, en la roca. La langosta, sí, tiene una gran unidad que destruye lo que hay a su paso. Pero la lagartija o la araña está en los palacios de la rey. Ahí vive. Ahí puede estar. Y muchas veces no disfrutar. Alguien insignificante en un lugar extraordinario. Y termino como empecé. Hermanos, a quien venimos a alabar es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos el privilegio. Démonos cuenta de que nuestra vida está sirviendo a Dios. Esa es mi preocupación. Que no entendamos a quién estamos alabando y en dónde estamos. No crea que hay tanto problema de que yo esté solo aquí y haya estudiado. No es problema eso. El problema es que muchas veces no estamos disfrutando esta bendición. No estamos gozando esta disfunción, esta bendición que tenemos. El Rey de Reyes, el Creador del universo, el Creador de la materia, puede ser alabado por usted y por mí. Estamos en la casa del Rey. ¿Cómo lo estamos viviendo? Que no nos gane la religiosidad, que no nos gane la tradición, que no nos gane la costumbre. Que vengamos aquí con el entendimiento de que toda palabra llega delante de la presencia de Dios y que nuestra vida es para servir. La Biblia nos habla de la dirección para la sabiduría. Sí, seamos previsores como la hormiga. Seamos inteligentes y cimentemos nuestra vida en la roca que es Cristo. Tengamos unidad. Para poder prevalecer, no hay otra forma. Solamente en unidad es que podemos prevalecer. Haciendo cada quien lo que queramos hacer. Así no funciona. Y por último, disfrutemos de estar en el palacio del Rey. Alguien que no se merecía, como yo y como usted, podemos estar alabando y honrando a Dios y estar en el palacio del Rey, porque nos ha permitido estar. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos
a traer a nuestra vida, a traer a nuestro corazón sabiduría, Señor. Que podamos entender que estar en ti, Señor, es lo mejor. Como la hormiga, seamos previsores. Para ese tiempo que tú vengas, encontrarnos delante de ti y poder escuchar de ti, bien, buen siervo y fiel. Como el conejo, Señor, que ha cimentado su vida en la roca que es Cristo. Como la langosta, que vive en unidad y que obra para honrarte y para glorificarte, para obedecerte, Señor. Y como la lagartija, Padre, que vive en el palacio del Rey. Gracias, Señor, porque eres bueno y eres hermoso. Ayúdanos a tu iglesia, casa de Dios, a obedecer y seguir este primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bendice esta iglesia, sosténnos, dirígenos y ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.